Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta segunda sesión de la materia de Teoría del Estado, que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Iniciamos esta segunda sesión, no sin antes mencionarles muchas felicidades. Hoy es el Día del Estudiante, hoy 23 de mayo, es el Día del Estudiante y bueno, ustedes como estudiantes pues se merecen que los felicitemos y hagan extensivo también a sus demás familiares mm, sus felicitaciones si existen más estudiantes en ese entorno familiar. Mm, es un buen pretexto para poder seguir esforzándonos y seguir adelante en nuestra profesionalización día a día. Bueno, eh, antes de entrar al tema del día de hoy, les menciono que todavía está abierta la actividad de la evaluación diagnóstica y pueden efectuarla hasta el martes 31 del presente mes. Hasta el último día del presente mes van a poder realizar esta actividad. Son 10 preguntitas, no me dejen ninguna sin contestar, por favor, si no les voy a bajar puntitos. Esto es como algo diagnóstico. Si quiere ahorita le respondo las preguntas, Roberto. Mm, bueno, si no me distraigo. Pero sí, al final no me deje de preguntar, si no me deja con la duda. Bueno, la actividad diagnóstica está abierta hasta el 19, hasta el 31 y esa sí la van a tener que ustedes realizar, pues bueno, manualmente o con sus propios conocimientos. Me preguntaban que si podían investigar en la cuestión del libro, es su libre albedrío, o sea, ya es su decisión. Sí veo a veces que son muy técnicas las respuestas y pues bueno, lo entiendo que lo investigaron, pero no, digo, como quiera yo lo que evalúo es pues la sinceridad de que están siendo como, pues tratar de comprender los temas, ¿no? Y por eso es como diagnóstico, pero sí se suma a su total de la categoría de las actividades y foros. Entonces no dejen de realizarlo, por favor. Mm, bueno, antes de entrar al tema de la semana del día de hoy, que es el objeto de la teoría del Estado, les quiero adelantar que estos últimos días me di la tarea a esta materia, a avanzar un poquito. A lo mejor no están construidos los bloques, pero las actividades sí ya están construidas y es lo más importante para ustedes. A lo mejor visualmente todavía está feito, se podría decir. Falta todavía, vaya, agregar etiquetas y agregar muchas otras más eh, particularidades de cada una de las semanas, como videos, bueno, las lecturas ya están, pero algunos recursos que les podamos presentar. Y ya está también su examen parcial y su examen final. Inclusive me di la tarea también ya de realizar su actividad de regularización. Aquí está. Y la de puntos extras. Ustedes no pueden ver todavía los bloques porque están en este modo de no visible. En la medida en que yo lo haga visible, pues bueno, ustedes ya lo van a poder ver. Pero bueno, semana a semana ya lo estaremos haciendo. Pero bueno, el examen final y el examen extraordinario. Todo esto se los aclaro que tengo para que, digo, me di el trabajo a realizarlas de
lo más rápido posible y también lo estaré haciendo con las otras materias que tengo para que ustedes, las personas que ahorita estuvieron conmigo en teoría del proceso, se los explicaba que ahí ya tengo 4 mensajitos, que bueno, me da mucho gusto, esa es la forma de cómo vamos a interactuarnos en las dudas personales sobre los temas, sobre los mensajes que aparecen, digo, que me manden ustedes. Déjenme hacerlo grande. Aquí están, aquí mencionan que tengo 4 mensajes. Bueno, se los mencionaba que en teoría el proceso nada más tenemos 1 y 2. Y aquí hay ya la 3, la, perdón, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, 11. Me faltan los foros, foro 1, foro 2. Eso es lo único que me faltó, fíjate. Fíjense, perdón. Eh, Examen parcial, examen final y actividad opcional de regularización y actividad opcional de puntos extras y bueno, el examen extraordinario. Esto ya es el mundo de todas las actividades y de todo lo que tenemos que ver en el aula, faltando nomás los foros 1 y 2. Y ahora sí, teniendo ese proceso de exclusión que tengo que hacer uno con uno por cada uno de ustedes, les aparecerá ya la calificación real del curso. Eso me interesa mucho para que ustedes vayan viendo, pues vaya, la calificación que van teniendo semana a semana al ir efectuando sus actividades, posteriormente ya el examen parcial y el examen final. Si aquí en el total del curso, bien lo sabemos, que si no llegamos a tener 6.5, pues no vamos a poder acreditar la materia en primera oportunidad. Ya sumando puntos extras, regularización, final, parcial, actividades, foros, no llegué a 6.5, bueno, y tengo más de 2, tendré derecho al examen extraordinario. Antes no había candado y ahora sí hay un candado. Tengo que tener mínimo 2 puntos de 10 para tener este examen extraordinario. Y claro está, menos de 6.5. Y ahí sí la persona que tenga derecho le tenemos que quitar esta exclusión y ahora sí que dejarlo que presente para poder que, pues bueno, cambiarle darle una segunda oportunidad, se podría decir. Y este examen además va a tener el máximo de 8 puntos. No, si saca 10, saca 9, no van a tener ni 9 ni 10, van a tener nada más 8. 8.5 se queda en 8. Bueno, aclarando ese punto, ya nada más les quería mencionar, pues bueno, que estamos muy avanzados en la construcción del aula en esta materia, teoría del Estado. Me faltan todavía, pues bueno, las otras. ¿Por qué elegí esta? Porque son dos aulas. Las otras son 3, las otras son 6 y es un poquito más complicado, más tiempo, más clic, se podría decir, para que me entiendan. Y vaya que a veces sí es pesado estar delante de un monitor mucho tiempo. Sí me ha causado mucho molestia en mis ojos, que ya pues bueno, me sugirieron usar un tipo de lentes y la muñeca, ¿no? También la mano, también se cansa mucho. Para eso les aconsejo también usar una esponja o algo para poder que no esté sobre el escritorio. Y bueno, ya ahí como amortigua un poquito y no tener problemas de la muñeca. Hay unos especializados que yo sé que los venden. Yo porque, bueno, me lo sugirieron y lo vi como una buena opción. Una esponjita y con eso lo hago.
Bueno, ahora sí, dejando de lado los temas personales, vamos a entrar al análisis de lectura sobre el objeto de teoría del Estado. Perdón, ando un poquito mormado. El objeto el objetivo de esta sesión y de esta semana será que ustedes como estudiantes conocen las nociones científicas previas en relación con el Estado, la definición analítica previa del Estado, los problemas fundamentales que plantea todo estudio reflexivo acerca del Estado y conexión de los temas relacionados con el estudio del Estado, además de los hechos políticos. Se pueden dar cuenta con este objetivo de esta segunda sesión cómo está rebuscado el Estado, el Estado, el Estado. Pues bueno, es una teoría, es precisamente la materia de teoría del Estado y vamos a estar durante estas 13, 14 semanas siguientes, bueno, 13 semanas, hablando mucho, mucho de los elementos, vamos a ser como a veces reiterativos en ciertas semanas, pero bueno, es como nos lo está manejando el texto del maestro Francisco Porrúa y pues bueno, es el que tenemos como, nos señala como el temario base y tendremos que dar seguimiento. Estamos llevando a cabo la sesión como estaba programada el 23 de mayo a las 3 p.m. o a las 15 horas. Y bueno, también tendremos como fecha de prescripción el martes 31 del presente mes a las 11:30 o 23:30 horas. El martes, ¿por qué martes? Porque pues bueno, se me haría como ilógico que la uno la entregáramos hasta el martes y la 2 antes, el domingo. Entonces, vamos a regularizarnos en esta semana y ya la 3 ahora sí, ya sería entregada el domingo 5 de junio. Sí, domingo 5 de junio. Y ahora sí, ya semana a semana. Si alguno de ustedes, por algún motivo personal, laboral, familiar, cualquier situación, no puede realizar alguna de estas actividades, no se preocupe. Va a haber un periodo, como siempre lo realizo, antes del examen parcial para poder contestar estas primeras 5 actividades. Y este mismo ejercicio lo estaremos realizando antes del examen final para poder resolver las actividades del segunda parte del tetramestre. Nada más, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son para ellas, ya no las primeras. Bueno, las sesiones, ¿cómo pueden ingresar? Ya lo saben, nada más dándole clic. Surgió alguna duda ahí también, no sé si había sido en estos grupos, pero bueno, para que lo sepan. Y dándole clic también en el cuestionario, ya entraremos a la descripción, en donde les menciono que va a ser muy reiterativo esta forma de trabajar, pero eh, lo considero más propio para que ustedes vayan viendo sus calificaciones reales en el momento en que ustedes vayan presentando sus cuestionarios autoevaluables. Si me dejan un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un resumen, síntesis, llámese como cualquier actividad que yo tenga que revisar, se me hace un mundo de actividades. Tengo más de 750 estudiantes. Entonces, si se ponen todos muy activos, precisamente, esta pandemia se hicieron como las personas mucho más activas en este sentido de la educación. Yo lo he sentido porque, bueno, la carga de trabajo yo la he percibido y en ese, digo, platicando con mis supervisores, pues bueno, les sugerí que es muy difícil estar evaluando semana a semana alrededor de 400, 500 actividades, máxime todavía estar construyendo las aulas, respondiendo sus preguntas, sus dudas mediante los mensajes y teniendo mis otras actividades. Sinceramente no tan solo vivimos de este trabajo.
Y bueno, entonces me sugirieron poder estar trabajando de esta manera. Espero que lo vean de buena manera, de buen modo. Si no, pues bueno, me lo hacen saber también mediante un mensaje, pero para ustedes creo que es algo muy viable, ya no se encargan de estar, no sé, creando mapas o creando esquemas, sino tan solo están haciendo preguntas. Vamos leyendo y vamos haciendo preguntas, pregunta y respuesta, para que ustedes también tengan esa base de datos y se puedan sentir cómodos en presentar su examen parcial y su examen final. Siempre les aclaro mucho esto, siempre se los voy a estar señalando, pero es la manera de que puedan tener la mejor puntuación. Y bueno, aunado a que todas esas preguntas que ustedes vayan realizando, no me las van a entregar, tanto lo van a hacer como su base de datos personal. Yo lo único que les pido que estén realizando estos cuestionarios autoevaluables para que puedan tener la máxima calificación. Y esas bases de preguntas que ustedes tengan, que ustedes vayan anexando, conservando, acumulando, les van a poder servir para la actividad de regularización. Yo en la actividad de regularización les voy a pedir mínimo 100 preguntas. Entonces, si ustedes van haciendo poco a poco las preguntas y les van mal en este periodo de los cuestionarios autoevaluables, que pues bueno, no tuvieron una buena calificación, el examen parcial también me fue mal, pues bueno, tengo la opción de todas estas preguntas, presentarlas en un Word con su portada, su introducción y todas las preguntas y conclusiones y bibliografía. Y yo ya estaré evaluando esa actividad y les estarán subiendo sus puntos. Es una actividad totalmente opcional. Si la quieren hacer, bien, les van a subir. Si no la quieren hacer, no les van a bajar puntos, ¿ok? En ese entendido está. Igualmente la de puntos extras va a ser un video de cualquiera de las actividades que ustedes gusten, que les haya interesado, que les haya emocionado el tema, pues bueno, lo pueden ustedes realizar. Cualquier método digital que les pueda ayudar para poder hacer esas actividades, pues excelente. Se lo sugiero para que sea más presentable, más bonita y su servidor pueda tomarla como ejemplo en alguno de los demás tetramestres que tenemos por futuro, ¿no? Bueno, haciéndoles esas aclaraciones, entramos otra vez al tema sobre el objeto de la teoría del Estado. Es un cuestionario de 10 preguntas, como les digo, es más extenso el banco de preguntas, pero a ustedes nada más les van a aparecer 10. Son sencillas, 10 no son muchas, para que tengamos esa máxima calificación de excelencia. Vamos a leer el texto de las páginas 23 a la 38 y como se lo sugería, ir poco a poco haciendo esos cuestionamientos. Para esta actividad tendremos 3 oportunidades o 3 intentos de realizar el contestado de las 10 preguntas, en el entendido que les van a poder aparecer distintas porque es un banco más extenso. Son alrededor de 50, mínimo son 50 cada una de estas actividades. Entonces, les sugiero, si alguien quiere presentar junto con algún compañero ahí, cada quien con su computadora, pues no les van a aparecer las mismas en ese entendido. Son aleatorias, son al azar. Bueno, tenemos hasta el martes 31 y bueno, se suman a su calificación de las actividades. Tenemos 3 intentos, cada intento tenemos 1 hora y media para poder efectuarlo. Ok, aquí ya tenemos una persona que ya lo hizo. Yo estaré realizando las actividades, pues bueno, de lunes a domingo y trataré de hacerlo lo más antes posible. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, ya avanzamos en la construcción de las actividades, pero sí me falta todavía la etiqueta, el objetivo y ciertas cosas que nos piden ahí nuestros supervisores que cada una de las semanas vaya en ese sentido
para la mejor comprensión de ustedes el tema. O sea, como aquí, ya lo ven, pues tiene el objetivo, las fechas y la etiqueta de la actividad. Y eso es lo que me falta todavía en las siguientes semanas. Lo que sí me apuré fue que ustedes hacer actividades porque eso es lo que ustedes ya ven reflejado en el apartado de calificaciones. Eso es lo que más me interesa a mí para que no tengan pendientes. Bueno, vamos a ver un pequeño video y el otro está un poquito más extenso, pero bueno, son las 3:22 y aparentemente tenemos todavía otros 25 minutos para poder comprender el estado. Surgirán algunas dudas, al finalizar podemos comentarlas y bueno, estoy a su entera disposición, nada más les pido un poquito de atención para entender este tema. ¿Se imagina lo que puede? Ahí discúlpenme nada más los anuncios, yo no me los pagan a nadie. Bueno, este es uno y este es otro. Primero veremos este más pequeño. Lo que es el Estado, porque les cuento que no siempre existieron los estados, es decir, tuvieron que darse diferentes acontecimientos para que nosotros podamos comenzar a hablar de un comienzo y de un desarrollo del mismo a lo largo de la historia. Con el paso del tiempo, el avance de las diferentes civilizaciones va a establecer indefectiblemente lo que podemos denominar relaciones de poder, relaciones que van a ser, o mejor dicho, relaciones de poder, tanto sociales, así como también económicas. Ustedes en sus casas pueden ir tomando nota. Ahora bien, sobre todo cuando hablamos de sociales o económicas, hablamos del desarrollo de la agricultura que en un principio servía para que los primeros clanes se sustenten su propio alimento, pero luego servía para que se comience a comercializar. En lo social entonces vamos a hacer un nuevo espacio para que nos quede, vamos a quedarnos aquí. En lo que respecta entonces al aspecto social, en las relaciones sociales, la tenencia de tierras vinculada a la familia o a los clanes, tenencia entonces de tierras, vamos a ir anotando todo, como decíamos, se iba convirtiendo en un gran instrumento de estratificación social, es decir, cuanto más tierra tenías, mejor posición ocupabas. Entonces, la fijación y tenencia de ciertas tierras de un territorio, las relaciones económicas, de intercambio y la necesidad de centralizar una autoridad para el control, hicieron surgir dos tipos de Estado. Entonces, la tenencia de tierras, el intercambio, comercial, así como también la necesidad de centralizar el poder, si vamos a citar esto a grandes rasgos. Claro está que seguramente hubieron otros factores muy importantes, nosotros nos quedamos con estos, hicieron o fijaron la necesidad de que surjan dos tipos de estados. ¿Cuáles son estos dos tipos de estados? Vamos a volver a hacer un espacio antes de seguir con nuestra siguiente imagen y en otro color vamos a delimitar. ¿Qué son? Vamos a ponerlo aquí. Las polis griegas, las famosas ciudades de estado que tanto hemos estudiado en nuestra serie de historia, y así como también los grandes imperios. Recuerden los imperios romanos de Oriente y de Occidente. Pero claro, al hablar de Estado nos tenemos que adelantar un poquito en el tiempo. Al hablar de Estado tal como nosotros lo entendemos, como esa institución, esa estructura portadora o dadora de reglas para una comunidad. Al hablar de Estado entonces nos adelantamos en el tiempo y nos situamos ahora sí entre el siglo XII y el siglo XIV. Nos vamos a Europa occidental. Y nos vamos a centrar en lo que esta imagen nos está denotando, en aquello que ya estudiamos en Educatina, en el
feudalismo, sistema de poder no solo militar, sino de relación, como podemos ver, entre el amo y el vasallo, fijándose un alto nivel de lealtad e identidad dentro de lo que eran sus ciudades-estado. Este sistema basado en la jerarquía social, recordemos, pueden por supuesto retomar nuestros videos de historia, basada en un sistema de jerarquía social, va a ser el encargado durante los años posteriores de sentar las bases para el posterior desarrollo de lo que va a ser el Estado moderno tal como lo vamos a estudiar a partir de ahora. Gracias por acompañarnos hasta aquí y sigan viendo nuestros videos de ciencias políticas. Bueno, nos da como un pie, un inicio, perdón, para la comprensión de lo que es el origen del Estado, ¿no? Y nos habla pues de las necesidades del hombre en el sentido de cuestiones económicas, las relaciones económicas. Yo también ahí le añadiría cuestiones también naturales, en el sentido de que pues cierta situación, ciertas áreas son más cómodas para poder vivir que otras, y la reunión de las personas, pues bueno, en ese sentido se va creando uno de los principales elementos del Estado, que pues la población en un territorio, ¿no? En cierta área que de alguna manera es benéfica para ciertos cultivos, como también nos lo mencionaban, como la agricultura, que fue algo sumamente necesario para poder que se establecieran las ciudades, o también como nos lo mencionaba, las polis griegas, que son como los inicios de estas sociedades que posteriormente pues bueno dieron el inicio al Estado como tal, como lo conocemos hoy en día. Y hablamos del Estado moderno, al finalizar menciona el Estado moderno, y, y es algo muy complejo. El Estado moderno se menciona como tal, muy simple, pero es algo sumamente complejo, porque está en un constante dinamismo, un constante cambio, y bueno, las sociedades son cambiantes, son modificantes, y a su vez, pues bueno, todo su entorno, ¿no? En lo que cambia alguno de los elementos, pues bueno, cambia mucho el entorno del- de la sociedad en sí, pues como uno de los elementos primordiales, perdón. Me quedé pensando en el territorio al moverse, al cambiar, al modificarse los territorios, al crear el Estado un poquito más, digo, al tener más territorio, un Estado, pues bueno, también se adquieren ciertas culturas, cierta población, y hay un intercambio de estos, pues de estas ideas, entonces se modifican y se crean otros nuevos conceptos de este Estado moderno, que lo estaremos viendo en este video, que les menciono, pues no me gusta estar siempre delante de ustedes platicando, sino que me gusta hacerlo más didáctico, y también les pongo de ejemplo que ustedes pueden hacer algún tipo de video como estos. Este está bien sofisticado, sí, este sí está bien bonito, de alguna otra manera, por decirlo, porque bueno, es como más apreciativo visualmente. Y espero, dura un poquito más, pero espero que tengamos la atención debida para tener esa mejor concepción del Estado moderno en el que estamos viviendo. No saben, han sido teóricos, autores y filósofos, cuanta persona, reyes, autoridades, vaya, cuanta persona se les venga a la mente, los creadores de la vigencia de lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Bueno, les pido un poquito de atención y vamos a iniciarlo.
surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica.
Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad, inspirada en un suceso acaecido años antes, mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque el imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero, con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas.
Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso, propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo, y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, gracias por la atención. Estaba un poquito extenso, pero creo que nos deja mucho
bueno, ahí me dejó muy claras ciertas cosas, pero también muchas dudas, ¿no? En el sentido de que eso fue hace cientos de años y venimos, eh, creo que no hemos evolucionado mucho en algunos sentidos y bueno, seguimos manteniendo, pues bueno, esas inquietudes de nuestros antecesores, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, ellos veían como el método de difundir los conocimientos ahí con la imprenta y que fue como una de las etapas ahí que también nos señala en el video que fue trascendental para la creación del Estado porque bueno, ya se divulgan los conocimientos y bueno, nosotros actualmente tenemos ahora el Internet que también relativamente mm, algunas décadas ha sido como la forma de difundir todos estos conocimientos. Y también es una reforma en este estado en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues nuevas leyes, crear nuevos mecanismos de que no se cometan delitos, eh, vaya, sin lugar a duda un mundo de circunstancias que se tienen que modificar al existir ya este nuevo, digo, esta, bueno, relativamente nuevo método de comunicación. Y no de comunicación, sino de transacciones, de tantas cosas, ¿no? Que se pueden dar. Y, y bueno, también nos mencionaba mucho las creencias, ¿no? Las creencias religiosas que han sido las que han modificado mucho también las estructuras del Estado. Y anteriormente, pues bueno, era una creencia totalmente absoluta y después del humanismo, pues bueno, ya se pretende más, no la persona, sino no es tan divina. Y al finalizar, pues bueno, nos habla de ilu- la ilustración, vaya, la época de la ilustración. Ahí es cuando pues ya los métodos científicos se vinculan más hacia los procesos, vaya, en una diversidad tanto mm, para la elaboración de, no sé, productos, hasta para también, pues, en los métodos de saber quién o quiénes, no sé, se cometieron algunos hechos delictivos. Pues bueno, todos esos métodos científicos llegan en esta etapa de la ilustración y también evoluciona el Estado como tal. Deja de ser un poco arcaico, mm, como lo veíamos, no sé, en algún momento con lo del derecho penal, que eran situaciones de venganza, y luego ya después esa venganza dejó de ser venganza porque, pues bueno, ya llegaban los métodos científicos para poder demostrar quién había cometido tal acto delictivo, ¿no? Entonces así también en ese sentido el Estado fue evolucionando a la par y bueno, pues les dejo nada más de tarea leer el libro. No se pudo cargar, bueno, lo tenía aquí. Son relativamente pocas páginas, se los mencionaba hace un momento, de la página 23 a la 38. Y bueno, el video, claro está, no vienen muchas cosas que vienen aquí en el texto, pero se los quise mostrar para, bueno, tener una visión de cómo fue evolucionando poco a poco el estado moderno en el que vivimos. Cualquier duda, cualquier aclaración que tengan sobre el texto, pues bueno, me lo hacen saber ahí mediante un mensaje. Siempre estaré disponible para todas sus preguntas. No sé si surge alguna duda, algún comentario a las personas que están presentes, con mucho gusto. Creo que aquí ya hay una en el chat, déjenme leerla. Licenciado, en relación al cuestionario, la pregunta 5 dice, ¿cuál supone que son los fundamentos de las
fundamentos de la sobre el Estado, el derecho público, el derecho privado. Ok, déjame revisarlo, Roberto, y te lo aclaro en un mensaje privado, porque no lo digo, tengo que analizar a ver la pregunta y ya después revisarla a ver si no sea un problema de, perdón, permítame, nada más para guardar tu pregunta. Ok, Roberto López, en un momento reviso esa pregunta, la pregunta. Si tú me dices la pregunta 5, no es la pregunta 5. Aleatoriamente se van a estar moviendo. Entonces tengo que checar cuál es esa pregunta en sí. Y ya viéndola en el banco de preguntas te puedo responder. La respuesta es tal o igual y digo, no sé. O está equivocadamente algún digo, mal escrita, no sé, alguna palabra que esté de más, ahorita lo reviso. Sinceramente soy un ser humano, también a veces me equivoco, tengo errores, a veces de ortografía o de algún contexto, y bueno, es válido. También estoy para que ustedes me lo hagan ver, estamos en ese proceso de también pulir mi enseñanza y mi aprendizaje hacia ustedes. Se los mencionaba que anteriormente pues yo era docente presencial y el estar ya como en línea, sí es a veces complicadito ya tener, pues bueno, todos estos contenidos. Pero créanme que estoy pues trabajando también en esa profesionalización. Sigo siendo un estudiante, también sigo aprendiendo y de otras cuestiones técnicas de docencia, pero bueno, también, como les mencionaba, pues el derecho es muy cambiante, tiene uno que estar actualizándose día a día. Quedo abierto para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues bueno, ya saben, el método es pues mandarme un mensajito, ya sea el botón de contacto a tu tutor o mi nombre, con que le den clic también al nombre de su servidor, los voy a mandar a este apartado de mi perfil y aquí abajito me pueden mandar un mensaje. No entendí tal pregunta, el texto se me hace bien complicado, yo quiero hacer mapas conceptuales, yo estoy dispuesto a recibir todas sus cuestiones, pero desde ahorita sí les menciono que va a ser bien complicado estar manejando otro tipo de actividades, porque sí se me llenaría demasiado de trabajo. Y así estamos mejor trabajando ustedes semana a semana. Yo les subo el banco de preguntas y ustedes, pues bueno, automáticamente van respondiendo. Van a hacer preguntas, pues bueno, de los temas que vayamos viendo semana a semana. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, no les quito más su tiempo, otra hora de ustedes tan valiosa, sinceramente, que están con su servidor. Y bueno, la próxima semana estaremos ahí también en este mismo horario, lunes, primeramente Dios. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, a su entera disposición, como siempre. Damos por concluida la sesión y que pasen un buen inicio de semana y sigan festejando el Día del Estudiante. Hasta luego.